Las interacciones de medicamentos, su clasificación y origen. La idea siempre es administrar la mejor terapia posible y es esta una obligación en todos los profesionales de la salud. Pero conseguir la máxima eficacia terapéutica generalmente implica la administración de más de un medicamento. Al administrar más de un medicamento, existe también la probabilidad de que estos interaccionen o se modifiquen sus acciones dependiendo de el efecto que va a tener el otro medicamento sobre el organismo y el efecto que va a tener el otro medicamento sobre el medicamento que yo estoy administrando. ¿A qué se refiere con interacción medicamentosa? Se considera que existe una interacción cuando los efectos de un fármaco son modificados por la presencia o la administración simultánea de otro. Este otro puede ser un medicamento, un preparado vegetal, un alimento, una bebida o alguna sustancia ambiental. La eficacia en la terapia se puede representar en una anulación o una disminución de la actividad terapéutica, un aumento o una intensidad de la duración de la respuesta, un incremento notable de la toxicidad. Esas son las tres acciones que se pueden obtener de una interacción medicamentosa, de esta modificación en el efecto del medicamento. Pero estas interacciones son muy frecuentes en la práctica clínica y las consecuencias podemos tener dos consecuencias. Pueden ser beneficiosas, que sería aumentar el efecto terapéutico o en algunos casos disminuir la toxicidad del fármaco. Aquí va a resultar útil y beneficiosa. Interacciones beneficiosas, por ejemplo, yo sé que más de alguno utiliza inhalador. En estos inhaladores generalmente va una mezcla de un corticoide y un broncodilatador. Tienen acciones terapéuticas distintas, pero combinados se potencian. Su efecto terapéutico va a ser mucho más completo, se van a complementar. En el caso de los inhaladores, el corticoide va a actuar sobre la respuesta inflamatoria dentro del proceso alérgico y el broncodilatador va a actuar directamente en la contracción del bronquio por la respuesta alérgica. Entonces, entre los dos van a potenciar su efecto y va a ser mucho mejor administrarlos en conjunto que por separado. Pero también existen las perjudiciales, que son aquellas que van a disminuir el efecto terapéutico y en algunos casos ocasionar efectos tóxicos o efectos adversos que no estaban, que son no deseados. Ahora, esta importancia y la significación clínica que tienen, las interacciones farmacológicas, que cada vez van en aumento, y van en aumento mucho. ¿Por qué? En el último tiempo, fundamentalmente por 4 factores. Hay un incremento en el consumo de medicamentos por la población. Al haber una mayor cantidad de medicamentos disponibles, la población se automedica en mucha cantidad. Hay muchas personas que se automedican, por lo tanto, aumenta la medicación. Hay una frecuencia en la utilización de politerapias y esta polifarmacia se debe generalmente también a el aumento de la sobrevida, el incremento en el consumo de los medicamentos, el aumento de la sobrevida que conlleva para poder tener una mejor calidad de vida, aumentar la administración de medicamentos para poder apalear algunos efectos, algunas enfermedades que van apareciendo. La continua incorporación de fármacos nuevos y más potentes. Se junta el incremento del consumo con el incremento de la oferta de distintos medicamentos y cada vez son más nuevos, cada vez son más potentes y van apareciendo. Y como tengo más medicamentos, tengo un pool de medicamentos más amplio para poder moverme, yo médico o yo profesional prescriptor,
también van apareciendo más interacciones nuevas que yo no tenía consideradas. Ahora, la relevancia clínica en una interacción farmacológica se relaciona con el tipo o magnitud del efecto que se observa y como consecuencia con la necesidad o no de controlar o monitorizar al paciente o bien alterar el tratamiento para evitar la consecuencia adversa. Es decir, tengo que ver cuáles interacciones farmacológicas van a tener una relevancia clínica y son a esas a las que yo voy a tener que poner ojo, no a todas, porque si no nos vamos a volver locos. Y van a haber algunos casos que yo voy a tener que analizar el modificar el tratamiento, cambiar el tratamiento farmacoterapéutico en pos de evitar esa interacción farmacológica perjudicial que podría llevar a un fracaso en la farmacoterapia. ¿Cuáles van a ser los factores que yo tengo que tener en consideración? La frecuencia en la que se dan estos efectos adversos. Si una gama de medicamentos tiene la aparición de eventos adversos frecuentes o pérdida de eficacia de manera frecuente al generarse interacciones, ojo con ese medicamento, busco otra alternativa. Gravedad y potencial de estas interacciones. Si voy a estar tratando con anticoagulantes, antiglicémicos, antiarrítmicos que van a tratar patologías crónicas complejas, yo voy a preferir siempre utilizar algún medicamento o adicionar algún otro medicamento eh, con un mayor sigilo. Voy a tener que tener un poquitito más de ojo si yo quiero adicionar otro fármaco ya en una terapia que va a estar compleja. Documentación. Siempre se debe determinar el grado de confianza existente por la bibliografía y frente a esta yo puedo evaluar el ingresar otro medicamento. Tengo que analizar, no es llegar y ponerle otro medicamento más, tengo que analizar el costo-beneficio de esta nueva incorporación, o si incorporo o saco uno en desmedro de otro. La aparición de los efectos adversos, si esta es rápida o si es retrasada, ojo aquí, hay muchos efectos adversos que no van a aparecer en el mismo momento que yo voy a estar administrándolo, sino que incluso tiempo después de yo haber terminado el tratamiento farmacológico. Ahora, factores determinantes en la aparición de las interacciones son las asociaciones múltiples. Si yo tengo asociaciones múltiples de medicamentos, yo tengo una mayor probabilidad de que aparezcan efectos adversos, perdón, interacciones. Varios médicos. Si yo tengo varios médicos y estos médicos no conversan entre ellos las prescripciones, un paciente puede estar recibiendo quizás no el mismo medicamento, pero sí de la misma familia para el mismo objetivo terapéutico por dos médicos distintos. Si el paciente no le indica al médico que está ya tomando un medicamento para tal dolencia, el médico no lo va a saber y va a indicar otro que puede que sea el mismo o puede que sean de familias distintas o de familias similares, pero el efecto terapéutico va a ser el mismo. Medicamentos de venta libre. Se complejiza aún más porque ya no solamente tengo muchos médicos que me pueden estar viendo a un paciente añoso, sino que ahora también el paciente añoso va a ir y va a comprar otros medicamentos de venta libre. Alguna vitamina, alguna plantita, alguna hojita de la uña de gato, la flor de los 7 poderes, todas esas cuestiones también me podrían generar alguna interacción medicamentosa con mi terapia farmacológica propia del paciente. El incumplimiento del paciente. Si el paciente no cumple la terapia farmacológica, no va a poder mantener el control de su patología. Por lo tanto, al ir al médico otra vez, el médico, si el paciente no dice que en realidad no se está tomando los medicamentos y por eso no está cumpliendo el efecto terapéutico del fármaco, el médico podría aumentar la dosis o cambiar por otro medicamento considerando que no tiene efecto con el que está tomando, que era más inocuo y voy a tener que escalar más arriba en la complejización de esa terapia farmacológica, con la cual se podrían aparecer interacciones farmacológicas nuevas que no las tenía consideradas.
Hábitos del paciente. Pacientes alcohólicos, pacientes con tabaquismo, pacientes con una dieta extrema o distinta. Voy a ver yo también alterada la capacidad de metabolización de ese fármaco y por lo tanto se podrían generar interacciones complejas que podrían llevar a una, a un fracaso del esquema terapéutico o la aparición de efectos adversos. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar la probabilidad de interacción? Van a estar los dependientes del medicamento. Si el fármaco tiene una alta unión a proteínas, si el fármaco es un inductor o un inhibidor enzimático, vamos a volver con con este concepto. Los fármacos que van a afectar a la función renal, los fármacos que tienen un metabolismo inducible, yo puedo inducir que se metabolicen con mayor rapidez. Fármacos que tengan un estrecho rango terapéutico, yo siempre tengo que tenerlos en consideración porque cuando yo tengo un pequeño rango terapéutico, pequeñas modificaciones en la concentración total van a tener un impacto importante en el efecto terapéutico. Si yo modifico un poco para arriba y como tiene un rango estrecho terapéutico, puedo pasar a las dosis tóxicas y a la aparición de efectos adversos por toxicidad. Si algo pasa que disminuye la concentración sérica o el fármaco disponible por bajo la concentración mínima eficaz, yo voy a tener un fracaso terapéutico porque no llego a la concentración mínima. Pautas de administración. Las dosis, los intervalos y las vías de administración tienen que ver también con la calidad con la aparición de interacciones o con la probabilidad de que estas aparezcan. Polifarmacia, obviamente, el número de la medicación que va a estar en contacto con el paciente va a ser un factor importante al momento de poder generar una interacción. Si tengo una mayor cantidad de fármacos en la terapia farmacológica del paciente, la probabilidad de que esos medicamentos interaccionen entre ellos es muy alta. Los que van a ser dependientes del paciente, la edad, el sexo, los factores genéticos, los metabolizadores lentos hay pacientes genéticamente que están predispuestos a ser metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos de medicamentos. Un paciente que normalmente la media metaboliza una droga, no sé, 40 miligramos por decilitro de manera normal se metabolizan y se excretan. En un paciente metabolizador lento, ese tiempo de vida media para eliminar va a ser el doble o va a ser menos, se va a demorar más o se va a demorar menos dependiendo si es metabolizador lento o metabolizador rápido. Eso yo lo voy a saber en la práctica, en la clínica. Yo no lo voy a saber, el paciente no va a andar por ahí eh, con una piocha que diga metabolizador lento. Yo solita me voy a dar cuenta al momento de la conversación con el paciente, porque ni siquiera me voy a dar cuenta una vez que lo esté administrando, sino que algo pasó, ¿por qué falló? Y ahí yo voy a empezar a analizarlo y te vas a dar cuenta que ese paciente es metabolizador lento o metabolizador rápido, que es el juego de la viruca, porque esto es genética. Situaciones fisiológicas o situaciones patológicas. Cuando el paciente tiene una mala función hepática, cuando tiene una mala función renal, va a tener se va a metabolizar de manera distinta el fármaco, se va a excretar de manera distinta, por lo tanto, las concentraciones séricas que van a estar más tiempo o menos tiempo, dependiendo de cuál es el órgano afectado. Hábitos alimentarios. El tabaco, el alcohol, las sustancias de abuso. En el caso del tabaco, el tabaco es un, el cigarro es rico en hidrocarburos policíclicos que, aparte de ser tóxicos, son inductores enzimáticos el citocromo PI,
IA2 y del PI B2, B6, que metabolizan muchos medicamentos. Además, la nicotina es inductora de otras enzimas de esta familia. Entonces, el tabaco también va a ser eh, un inductor enzimático, por lo cual va a alterar las concentraciones séricas de los medicamentos. Generalmente, al ser un tratamiento oral, por ejemplo, generalmente los fármacos se dan por vía oral cuando me voy de alta, ¿cierto? Entonces, pongamos, por ejemplo, el caso de un paciente que está tomando un paciente esquizofrénico. Está en el hospital por un brote esquizofrénico, ¿cierto? Se lleva al hospital, se le administran sus medicamentos, sale del brote y se va para la casa con tratamiento oral. Generalmente podría ser clozapina como para el tratamiento de la casa, pero el paciente es fumador. Se va de alta, ¿cierto? En la casa va a fumar, por lo tanto va a aumentar la metabolización de la clozapina. Si yo aumento la metabolización, voy a eliminarla más rápidamente, la concentración sérica para llegar al efecto terapéutico va a bajar, ¿cierto? Y al bajar voy a eliminar, en otras palabras, voy a eliminarlo más rápido. Por lo tanto, las concentraciones séricas van a disminuir a rangos que no sean terapéuticos, por lo tanto, podría aparecer otro brote psicótico y me voy de nuevo hospitalizado. Ahora, lo mismo pero al revés. El paciente eh, es fumador, ¿cierto? Y tiene una cierta concentración del fármaco y está acostumbrado, como es inductor, ¿ya? Pero ahora en el hospital deja de fumar o el paciente dejó de fumar, las concentraciones séricas del fármaco, como ya no tengo este inductor enzimático dando vuelta, se elevan por el techo, aumenta la concentración sérica del fármaco porque ya no tengo este inductor que está ayudando a que se metabolice más rápido. Ya no tengo el inductor, por lo tanto las concentraciones séricas aumentan, con lo que llego a concentraciones tóxicas que me pueden producir efectos tóxicos importantes, efectos adversos importantes en este tipo de pacientes. Es un ejemplo el caso de la clozapina y el tabaco, pero es como para que se hagan una idea. Y aquí el mismo ejemplo nos servía. El entorno clínico y el ambulatorio y hospitalario. En el mismo caso del paciente fumador que se comportaba en el hospital de una manera porque no estaba fumando y fuera del hospital al estar fumando, el fármaco, perdón, el tabaco actúa como un inductor enzimático. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo de tener interacciones? Como sale en el monito, obviamente los adultos mayores, los pacientes geriátricos, los pacientes que tengan enfermedades agudas como asma, arritmia, anemia plástica, pacientes que tengan enfermedades inestables, tratamientos crónicos como la diabetes, epilepsia, hipertensión, pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque esos son los dos órganos que yo voy a utilizar para eliminar los fármacos y para metabolizarlos. Por lo tanto, si yo los tengo alterados con una función disminuida, voy a ver también disminuido mi capacidad de metabolizar y de eliminar los medicamentos. Lo que habíamos visto al principio con las características, prescripciones múltiples, pacientes, por lo tanto, ojo, los pacientes que están en UCI, los pacientes que están en cirugía, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con infecciones importantes o muy comprometidas, van a tener mayor probabilidad de producir interacciones farmacológicas. Ahora, pero ¿en qué parte yo me encuentro las interacciones farmacológicas? Me las puedo encontrar durante todo el proceso de la administración del fármaco, incluso fuera del organismo. Hay de tres tipos.
las interacciones físico-químicas, las farmacocinéticas y las farmacodinámicas. Las interacciones físico-químicas van a ocurrir fuera, de manera extemporánea, cuando yo estoy preparando el medicamento. Las vamos a ver una a una. Las interacciones físico-químicas se producen fuera del organismo antes de administrar el fármaco en los procesos de preparación, por ejemplo, de soluciones parenterales. Que yo administre o mezcle dos medicamentos antes de preparar podría generar una interacción de ellos química por incompatibilidad. Y los fenómenos que se pueden aparecer son muchos. Por ejemplo, reacciones de precipitación, incompatibilidad iónica, inactivación o degradación de los fármacos. Recuerden que el fármaco, para que llegue al sitio de acción y sea efectivo, tiene que estar sin carga. Por lo tanto, si yo genero alguna reacción que voy a generar una carga eléctrica al principio activo, al fármaco, voy a tener dificultad para que pueda difundir y que pueda llegar al sitio de acción y generar el efecto. ¿Cuáles son las normas que yo tengo que evitar para evitar estas interacciones físico-químicas, que son las más fáciles de detectar y de evitar? Siempre tengo que evitar asociaciones múltiples. Lo ideal. Esto es una deformación profesional, yo creo, de muchos, el tratar de ponerle un bolo que tenga 5, 6, 7 principios activos al paciente para pincharlo una sola vez. Yo tengo, una vez que yo voy a administrar más de 2 medicamentos, aunque sean 2 medicamentos, al yo estarlos mezclando, ya no son lo mismo. Porque sí o sí van a interaccionar, son sustancias químicas, van a interaccionar entre ellos. Ahora, esta interacción puede no tener efecto terapéutico alguno y puede no tener interacción o acción, perdón, en el efecto terapéutico hacia el paciente, pero puede que sí. Por lo tanto, ¿cómo yo lo voy a diferenciar? Con bibliografía. Tengo que, obviamente, vigilar la aparición de precipitados, neblina o cambio de color en las preparaciones extemporáneas. Si yo veo un cambio de color o una precipitación, no, obviamente no se administra, porque ahí me queda la certeza de que este fármaco no es una mezcla de los dos, no es mezclar A más B. Aquí, al mezclar A más B me dio C, por lo tanto yo lo que voy a estar administrando es C, no una unión de A más B. Espero que haya quedado como claro el concepto. Minimizar el tiempo entre la mezcla y la administración. Si yo lo que habíamos visto en la administración de medicamentos, yo no puedo guardar el medicamento toda la mañana esperando para poder ponerlo en la tarde. Yo lo preparo antes de administrarlo. Y obviamente solo mezclar productos que tengan certezas de compatibilidad. Si yo no estoy segura por bibliografía o por mi experticia que son compatibles y que no me van a generar ninguna interacción nociva, prefiero no ponerlo y se pinchará otra vez nomás. Las interacciones farmacocinéticas se ven en todos los procesos de la fase farmacocinética. A pesar de que se ven en todos los procesos, la más importante y la que tiene mayor importancia clínica son los que se ven en la metabolización. Por lo tanto, las de absorción, distribución y eliminación las vamos a pasar un poquitito más rápido. ¿Ya? Solo recordar que lo que es la absorción, que habíamos dicho que era el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sistémica, que lo que es la biodisponibilidad es la fracción del fármaco que alcanza el plasma o la circulación sistémica respecto de la fracción que fue administrada. ¿De qué va a depender la biodisponibilidad? De la vía de administración. Factores que van a afectar la absorción propias del fármaco, como por ejemplo la solubilidad, la disolución del fármaco y factores del paciente o del tejido, generalmente en la superficie de irrigación. Por algo el fármaco se absorbe en el intestino. Pero no solamente es la superficie, sino que el tiempo que está en contacto con esta superficie para poder generar una buena absorción. Ahora, ahí. Las interacciones farmacocinéticas por absorción. Aquí se modifica la absorción del fármaco en el tracto gastrointestinal
pero puede ser debido a que el otro fármaco tiene una capacidad adsortiva que se va a unir, a pegar, por lo tanto no va a quedar disponible, no va a llegar libre al sitio de acción porque se va a unir al otro fármaco, disminuyendo la concentración, perdón, disminuyendo la cantidad de fármaco disponible para absorberse. Se inactivan o se quelan, se forman complejos, se precipitan, por lo tanto disminuye la cantidad de fármaco disponible para absorberse. Alteran el pH gástrico, por lo tanto puede impedir que se genere una buena disolución del fármaco o que se forme algún precipitado, perdiendo también otra vez fármaco libre para poder absorberse. Alteraciones de la motilidad gástrica. Si yo acelero los movimientos peristálticos, voy a tener poco tiempo el fármaco en contacto con la mucosa para poder traspasar membrana. A todo lo contrario también, si yo tengo el fármaco mucho tiempo en contacto por una motilidad gástrica disminuida, puedo llegar a absorber demasiado, incluso más del rango terapéutico, pasándome al lado de las concentraciones de los efectos tóxicos. Y algunos de estos, recuerden que se pasa a través de membrana por proteínas transportadoras. Por lo tanto, si yo tengo ocupada la proteína transportadora o tengo bloqueada las proteínas transportadoras por el otro fármaco, va a impedir el paso del fármaco de un lado al otro de la membrana para llegar a la circulación sistémica. Por ejemplo, por formación de complejos, generalmente van a seguir con los antiácidos o con las sales de fierro, que van a interferir con, por ejemplo, con antibióticos. Con la adsorción, en el caso de la colestiramina, absorbe muchos otros medicamentos, por ejemplo, la digoxina, la warfarina, las estatinas, que ya de por sí son con un estrecho rango terapéutico, por lo tanto, si tienen un pequeño rango terapéutico, al disminuir su concentración sistémica, voy a pasar a efectos subterapéuticos y la aparición de la enfermedad que yo estoy tratando. En el caso de la warfarina, que es un anticoagulante, voy a empezar a coagular a concentraciones que yo no debería hacerlo. Es lo que hablábamos sobre por la velocidad de vaciamiento gástrico. Fármacos que aumenten la motilidad gastrointestinal, como los procinéticos, van a evitar que se absorba más fármaco, más del otro fármaco que estoy moviendo. Fármacos que disminuyen la motilidad gastrointestinal, como los anticolinérgicos o los opiáceos, van a hacer que, como disminuye la motilidad, tengo más tiempo el otro fármaco en contacto con la mucosa, por lo que van a aumentar su concentración sérica, aumentando su biodisponibilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Es un niño epiléptico, ¿cierto?, que usa ácido valproico y fenitoína. Obviamente un niño que es epiléptico, la mamá es al callo con su terapia, entonces todos los días se la toma a la misma hora, súper bien, súper buen cumplimiento terapéutico. Pero el niño se enfermó de otra cosa, nada que ver con su epilepsia. Le salieron afta, un proceso vírico, fue al médico, el médico le prescribió aciclovir. Posterior, en la misma semana, el niño empieza con convulsiones. Y el tratamiento medicamentos de su ácido valproico y su fenitoína nunca cambió, siempre estuvo las veces y las cantidades que tenía que darle. En eso no varió. Pero aún así, aumentaron las convulsiones. ¿Qué es lo que fisiológicamente se vio? A nivel sérico, disminuyeron las concentraciones de ácido valproico y de y de fenitoína. ¿Por qué? El aciclovir estimuló la motilidad gastrointestinal y aceleró el tránsito, por lo cual afectó de manera negativa las características de absorción de la fenitoína, que ya es poco soluble. Por lo tanto, yo necesito solubilizarla, necesito que esté la mayor cantidad de tiempo posible en contacto con la mucosa para que pueda absorber. Y el ácido valproico, a pesar de que es soluble, como tiene recubrimiento entérico, también necesito que esté más tiempo en el estómago para que se pueda disolver la cápsula. Entonces, al yo entregar un medicamento que aumenta el movimiento peristáltico, estuvo en poco tiempo, poco contacto, por lo que las concentraciones séricas
cayeron. ¿Se entiende acá? Aquí hay una interacción de la fase de absorción. Tenemos otro ejemplo. Interacción entre el omeprazol y las sales de hierro administradas por vía oral. A ver. Teníamos una terapia de reemplazo de hierro que fue inefectiva en dos pacientes, una que tiene 51 y otra que tiene 83 años de edad, que habían recibido omeprazol por molestias gastrointestinales. Las mujeres eran anémicas como consecuencia de hemorragias gastrodigestivas. ¿Ya? El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, por lo tanto disminuye la secreción del ácido clorhídrico del estómago, inhibiendo, inhibiendo los generadores de ácido clorhídrico, ¿ya? Al ser un inhibidor de la bomba de protones. Esa es su función, ¿ya? Entonces, bajo la acidez gástrica se supone, y con esto permito de alguna manera que la mucosa se vaya curando solita, desinflamando, porque es una mucosa que está erosionada, ¿ya? Entonces, frente a una úlcera, gastritis, no estaría malo, ¿cierto? Bajo la hiperacidez, permitiendo que se regenere solita la úlcera. Pero aquí la úlcera gástrica era lo importante, sí, pero también a ella la están tratando por una anemia, ambas. Y para eso le están dando el fierro. Y el fierro yo necesito que esté en un ambiente ácido para que se pueda absorber mejor. Al yo poner una bomba de protones, inhibidor de la bomba de protones, estoy disminuyendo la acidez. Miren qué es lo que pasó. La paciente de 51 años que fue diagnosticada con gastritis erosiva y anemia por deficiencia de hierro, inicia tratamiento con omeprazol y con sulfato ferroso, 3 veces al día. Al inicio del tratamiento, sus valores de hemoglobina eran de 10,2 y el volumen corporal medio de 76. Los resultados, luego de 6 meses, revelaron que todavía la paciente está anémica y que los valores de hemoglobina están en 9,9 y el volumen corporal medio sigue estando igualito. Tras realizar pruebas de absorción de fierro con la administración de 3 dosis de sulfato ferroso y analizando las concentraciones de fierro en el suero, a los 30, 60 y 120 se sugirió una mala absorción del fierro. ¿Por qué? Porque tengo un estómago hipoclorhídrico. ¿Qué lo que hicieron? Suspendieron el omeprazol y en 2 meses se valoró la hemoglobina. Aquí ya había subido la hemoglobina y el hematocrito. ¿Por qué? Porque acá ahora sí el fierro, como el estómago estaba ácido, ya permitió una mejor absorción del fierro. En el caso de la mujer de 83 años, tenía también valores de hemoglobina 9,3 con volumen de corpuscular medio de 80 y inició el tratamiento con omeprazol y fierro. A los 6 meses la hemoglobina estaba en 10, a los 6 meses la hemoglobina era inferior a 10, no había subido mucho, por lo que se suspendió el omeprazol. A los 2 meses ya la hemoglobina y el volumen corpuscular medio subió. Entonces esto es claramente esta hipoclorhidria que yo estaba instalando por estos inhibidores de la bomba de protones, impedía la absorción de las sales de fierro. En ambos casos, al suprimir el inhibidor de la bomba de protones, permitió mejorar los valores del hematocrito. Porque aquí lo importante, obviamente, era la anemia, obviamente, claro, era la anemia, incluso por sobre las molestias gastrointestinales, porque yo estoy perdiendo mucha sangre por esa hemorragia gástrica. A ver. Estas son interacciones de absorción. Ahora, vamos a ver las interacciones farmacocinéticas de distribución. Estas son debidas al desplazamiento de un fármaco por otro en su unión a las proteínas plasmáticas, por eso los niñitos que están empujando, que se ve mejor en la foto abajo. Por ejemplo, yo tengo el fármaco verde unido a proteínas plasmáticas, ¿cierto? Y el efecto me da con 2 moléculas del fármaco. Ahora, yo administro otro fármaco ahora para otra cosa. ¿Y qué es lo que pasó? El fármaco se unió también a las proteínas plasmáticas, desplazando al fármaco verde hacia la circulación sistémica, por lo cual este aumento en la circulación sistémica también se ve en el aumento en el efecto.
A eso se refiere con desplazar. Las repercusiones del desplazamiento van a depender siempre del grado de unión del fármaco a proteínas plasmáticas y de su margen terapéutico. Por ejemplo, si el fármaco verde era un fármaco que tiene un amplio espectro, un amplio rango terapéutico, que me aumente las concentraciones séricas no va a tener una significancia clínica. Pero si el fármaco verde es un fármaco que tiene un estrecho rango terapéutico, al aumentar el fármaco disponible, yo aumento en un doble su potencia, su concentración plasmática y en un doble también al llegar al efecto, al lugar del sitio de acción. Por lo tanto, puedo llegar a concentraciones tóxicas fácilmente porque es el doble. Por ejemplo, ese. Tengo el fármaco A, que vamos a ver aquí la unión de las drogas a proteínas plasmáticas y su interacción. Tengo el fármaco A, que antes de desplazarlo, generalmente yo voy a tener un 95% unido, se va a presentar un 95% unido a proteínas y me va a dejar 5% de fármaco libre. Ahora, yo adiciono un fármaco que genera un desplazamiento, que lo que hace es sacar este 5% que estaba unido a proteínas plasmáticas, tirándolo al torrente sanguíneo. Con lo que porcentaje de fármaco libre aumenta en un 100%. ¿Se dan cuenta? La concentración subió en el doble. Yo aumento, incremento en un 100% mi concentración de fármaco libre. ¿Por qué? Porque el fármaco estaba altamente unido a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, sacarlo significa aumentar el fármaco libre en mucha cantidad. Otro ejemplo con el fármaco B. Este fármaco no es tan potente su unión a proteínas plasmáticas. Aquí es un 50% libre, un 50% unido a proteínas plasmáticas. Ahora, posterior al desplazamiento, yo libero solo el mismo 5% de arriba a la circulación sistémica, pero acá hay un incremento solo en un 10%. ¿Se entiende la diferencia? Porque el otro, al estar muy unido a proteínas plasmáticas, tenía poca droga circulante. Por lo tanto, el incremento del fármaco libre es en un 100%. En general, una interacción por desplazamiento es una reducción de la capacidad de la unión de la sustancia a una proteína y como consecuencia de la presencia de otra sustancia que la desplaza. Esta sustancia puede ser otro fármaco o una sustancia endógena. Puede ser, no sé, algún metabolito interno que vaya a desplazar este fármaco del sitio de unión con las proteínas plasmáticas. Dos factores van a determinar este desplazamiento: la constante de afinidad del fármaco y las concentraciones, tanto de los valores relativos o respectivos del fármaco desplazante como del desplazado. Estas interacciones entre fármacos y sustancias endógenas no tienen generalmente mucha trascendencia clínica. ¿Por qué? Porque el organismo posee mecanismos de regulación, si no, estaríamos súper mal. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando dos fármacos se unen a proteínas en el mismo sitio, compiten entre ellos. Y con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre va a aumentar la concentración del fármaco desplazado. Claro, porque yo lo estoy sacando del lugar de almacenamiento y lo estoy tirando al torrente sanguíneo como fármaco libre, por lo tanto, aumentando la biodisponibilidad. Ejemplo, un citostático, que se llama Mefalam, se utiliza para tumores cerebrales. Este fármaco utiliza los transportadores especializados que compiten con aminoácidos para poder pasar la barrera hematoencefálica. Ahora, si yo tengo una dieta hipoproteica, va a aumentar la actividad del fármaco porque va a haber menor competencia con los aminoácidos de la dieta. Como yo voy a tener pocos aminoácidos en dieta porque tengo una dieta hipoproteica, voy a tener más de estos transportadores libres para que se una el citostático y atraviese la barrera hematoencefálica, aumentando la concentración sistémica, pudiendo perfectamente llegar a dosis tóxicas. Segundo caso de la bilirrubina y el sulfisoxazol.
El sulfisoxazol desplaza la bilirrubina de los sitios de unión que están en la albúmina. La bilirrubina es una sustancia endógena que es tóxica. Ahora, ¿qué pasa si yo la desplazo? Aumenta la concentración de bilirrubina circulante. Como es tóxica, el organismo compensa aumentando la liberación de la conjugación de la bilirrubina para poder eliminarla. No hay problema, aumenta la bilirrubina, por mecanismo compensatorio, yo la conjugo para eliminarla. Pero si la interacción se produce en un recién nacido, en el cual los mecanismos compensatorios de conjugación aún están inmaduros, va a producir un aumento de la bilirrubina a nivel del cerebro, produciendo un cuadro de encefalopatía grave que se llama kernicterus. Aquí vemos un desplazamiento por la administración de un medicamento donde el desplazado no es otro medicamento, sino que es una sustancia endógena que es tóxica. Generalmente no pasaría nada porque se compensaría con los mismos mecanismos compensatorios del organismo. Pero en el caso de un recién nacido, como estos mecanismos todavía no están maduros, se produce este cuadro de encefalopatía grave. A ver, las interacciones farmacocinéticas por distribución entonces son por competencia con las uniones a albúmina plasmática. Aquí tenemos varios fármacos que potencian los efectos de otros. Salicilatos, aines, sulfas van a potenciar efectos de sulfonilureas, de fibratos, de metotrexato, porque los van a desplazar de sus uniones a las proteínas plasmáticas hacia la circulación sistémica. Por competencia con la glicoproteína. Recuerden que las proteínas de almacenamiento son dos tipos de proteínas, son las glicoproteínas y las albúminas. Por ejemplo, la carbamazepina y el propranolol se potencian entre sí. Competencia con unión a tejidos. La quinidina o el dintiazem potencian los efectos de los digitálicos. Pueden haber también alteraciones de barreras tisulares. Algunos inhibidores de la glicoproteína P pueden permitir que fármacos que normalmente no penetran la barrera hematoencefálica sí lo puedan hacer. Al yo inhibir por otro fármaco, ¿cierto? A estas glicoproteínas que las van a almacenar. En el caso de los mecanismos de metabolización, yo no me voy a volver a hablar sobre la metabolización de los fármacos, pero sí lo que quiero que se recuerden, que en la metabolización de los fármacos la idea es hacer el fármaco más fácilmente excretable para poder ser eliminado, ¿ya? Y generalmente van a producirse en el hígado. Las reacciones de metabolización se van a producir en el hígado. Y generalmente en el retículo, en el citocromo P450. Cuando yo hablo de interacciones farmacocinéticas en el metabolismo, yo voy a hablar de cuando se puede producir una inducción enzimática o una inhibición enzimática. Cuando hablo de inductor, hablo de un fármaco que aumenta el metabolismo de otro. Si yo aumento el metabolismo, significa que yo disminuyo la concentración sistémica. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la eliminación, estoy potenciando la metabolización para la eliminación. Ahora, si el metabolito es inactivo, se reduce el efecto. ¿Por qué? Porque yo al metabolito inactivo tengo que activarlo a través del metabolismo para que se pase a ser fármaco activo. Por lo tanto, si yo estimulo que se metabolice, voy a aumentar la concentración sérica. Ojo ahí, esta es como un poco más complicada. Tabaco, fenobarbital, etanol y rifampicina van a actuar como un inductor enzimático. Inhibidores enzimáticos son los fármacos que reducen el metabolismo de otro. Si yo reduzco el metabolismo de otro, mi resultado final, en la mayoría de los casos, va a ser un aumento de la concentración, que pudiera llegar a niveles tóxicos. Inhibidores enzimáticos hay muchos.
pero estos son como los más comunes que yo siempre tengo que tener ojo. Si yo estoy tomando ácido valproico, metronidazol, allopurinol y estoy además administrando un fármaco que tiene un estrecho rango terapéutico, al estar utilizando un inhibidor, puedo que el otro fármaco que yo estoy administrando o el resto de mis fármacos de mi farmacoterapia puedan aumentar su concentración sérica por la acción de estos inhibidores. Ejemplos de inductor enzimático. Por ejemplo, tengo la rifampicina, que es un inductor enzimático. Inductor estimula la metabolización, por lo tanto, la concentración sérica del fármaco afectado debería disminuir. Por ejemplo, frente a anticonceptivos orales, la consecuencia clínica podría ser pérdida de la eficacia anticonceptiva, porque la concentración sérica va a ser menor. Fenitoína y carbamazepina, en el caso de la ciclosporina, va a reducir los niveles plasmáticos de ciclosporina, generando posibles rechazos de trasplante. La ciclosporina se usa como para el tratamiento de trasplante, para evitar el rechazo. El alcohol y el paracetamol. El alcohol va a promover la metabolización del paracetamol, generando o potenciando su toxicidad hepática. Ahora, los inhibidores enzimáticos. Si yo inhibo la metabolización, lo que estoy haciendo es aumentando las concentraciones del fármaco afectado. Ejemplo, ciprofloxacino o claritromicina son inhibidores, y si yo estoy tomando ciprofloxacino y también anticoagulantes orales, ¿qué puedo pasar? Aumentan las concentraciones de los anticoagulantes orales con el riesgo de hemorragia que este conlleva. La cimetidina, un inhibidor enzimático, si yo estoy tomando también carbamazepina y voy a actuar sobre la carbamazepina, aumentando las concentraciones séricas, aumentando el efecto del antiepiléptico con riesgo de toxicidad. El ritonavir también es un inhibidor y pudiendo actuar como un fármaco afectado el sildenafil, aumenta el efecto del sildenafil, un vasodilatador periférico, aumentando el riesgo de hipotensión. Voy a dilatar demasiado, voy a disminuir la presión de manera mayor. Ahora, en el caso de las interacciones farmacocinéticas de la excreción, principalmente se van a dar a nivel renal, por la modificación de las actividades de transporte que participan en los procesos de secreción y de reabsorción. El más importante es la modificación del pH urinario. Yo aquí voy a producir, puede perfectamente alcalinizando la orina, voy a favorecer la eliminación de ácidos débiles. Perdón, la acidificación de la orina va a favorecer la eliminación de sustancias básicas. Si yo lo veo de esta manera, esto yo lo puedo usar de manera beneficiosa para tratar intoxicaciones medicamentosas, dependiendo de la naturaleza química del fármaco que yo deseo eliminar. ¿Cómo puedo hacer que entonces que este fármaco se elimine más rápidamente, acidificando o alcalinizando la orina? Otra interacción también es alterando la secreción renal de los fármacos. Y también generando variaciones en el flujo renal. Hay fármacos que van a actuar directamente en disminuyendo el flujo renal. Y con esto va a conllevar que otros fármacos que necesito eliminarlos se van a demorar más. Yo no los elimino en el momento adecuado, yo voy a estar con mayor cantidad de fármacos circulantes, aumentando las concentraciones séricas, incluso concentraciones tóxicas. También van a haber fármacos que pueden competir por el mismo tipo de transportador para ser secretados. Si yo ocupo el transportador, el otro fármaco va a quedar más circulante, permitiendo llegar por sobre la concentración máxima eficaz, generando efectos tóxicos. Y lo que les decía, fármacos que podrían llegar a deteriorar la función renal, reducen el aclaramiento de otros medicamentos que se eliminan a este mismo nivel.
lo que habíamos visto? Un fármaco ácido predomina en la forma no ionizada, por lo tanto, a un pH ácido facilita la absorción, dificulta la eliminación. Al revés, ese fármaco ácido en un pH alcalino va a dificultar la absorción porque voy a estar disociado con carga y voy a facilitar la eliminación. Al revés en el caso del fármaco alcalino. Aquí tengo ejemplos. Por ejemplo, la teofilina aumenta el filtrado glomerular del litio, disminuyendo el efecto. Si yo estoy tomando teofilina y también estoy en tratamiento por mm, con litio, puedo tener un brote psicótico o un brote depresivo en el caso de un cuadro maníaco depresivo por disminución del efecto terapéutico del litio porque lo estoy eliminando más rápido de lo que yo lo que realmente yo lo necesito. Los vasodilatadores van a aumentar la filtración glomerular del fluconazol y las tiazidas lo van a disminuir. En el caso de la reabsorción tubular, acidificadores urinarios van a aumentar la reabsorción de salicilatos. Estos son ejemplos nomás, que es lo que habíamos visto. Consejos correctos sobre la administración de medicamentos. Y esto es algo que quizás no tiene que ver con las interacciones, pero igual es importante que no se nos pasara. Administrar siempre los medicamentos preferiblemente con líquidos, preferiblemente con agua. Evitar leche, jugos, frutas, jugos de fruta, café o chocolate. ¿Por qué? Porque podría pasar algo incluso antes de la absorción. Podría ser una incompatibilidad química o la aparición de algún precipitado. Por ejemplo, en el caso de la tetraciclina al administrarla con leche. Administrar los medicamentos a la hora de las comidas solamente se está recomendado. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo estoy con el estómago lleno o con el estómago con alimento, el vaciamiento gástrico va a estar alterado. Y ese vaciamiento gástrico, si aumenta, voy a tener mayor tiempo de absorción, por lo tanto mis concentraciones séricas pueden aumentar o incluso los mismos alimentos pueden interaccionar en el transporte con las proteínas transportadoras para poder pasar hacia el interior hacia la torrente sanguínea. Lo último que nos queda son las interacciones farmacodinámicas. Son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el efecto de otro en los receptores o los órganos en los cuales actúa. Son relativamente previsibles y se relacionan siempre con los efectos adversos y terapéuticos del fármaco. Son como los tengo claros. Generalmente son comunes de un mismo grupo terapéutico, de una misma estructura parecida o de un perfil terapéutico de toxicidad similar. Van a ser interacciones por uniones al mismo receptor o interacciones por acción terapéutica. Por ejemplo, interacciones con un mismo receptor. Aquí puedo hablar sobre el efecto de las benzodiazepinas para ser revertido por el antagonista, el flumacenilo. El flumacenilo se va a unir a los mismos receptores de las benzodiazepinas. Al yo estar con un aumento de la concentración de benzodiazepinas, yo lo que quiero es eliminarlas. Por lo tanto, yo al poner el antagonista voy a evitar la absorción, voy a desplazarla. Interacción por acción terapéutica. Potenciación o sinergia con respecto al efecto, el cual puede ser obviamente beneficioso o perjudicial. Generalmente aquí se va a aprovechar este tipo de interacciones para aumentar la eficacia terapéutica. Algunos ejemplos, aspirinas con anticoagulantes, se potencian los efectos son similares. Antihipertensivos y diuréticos potencian sus efectos para disminuir la presión arterial de mejor manera. El Viagra y los nitritos. El Viagra es un vasodilatador periférico, los nitritos
Los nitratos también son vasodilatadores, por lo tanto aumenta aún más la vasodilatación requerida. Cuando hablo de efectos adversos farmacocinéticos, vamos a hablar de 3 síndromes específicos. Tenemos el síndrome del neuroléptico maligno. Esta es una reacción idiosincrática que es poco frecuente, que aparece en el 0,5% de los pacientes tratados con neurolépticos, pero es una reacción adversa grave que aparece cuando se usan dosis elevadas del fármaco neuroléptico. Se debe sospechar frente a un paciente que está en tratamiento con neurolépticos y que tiene una fiebre de origen desconocido. Siempre tengo que sospechar, síndrome neuroléptico maligno. Tiene un periodo de latencia, eso sí. No empieza al tiro, empieza desde el día 1 hasta el día 3. El paciente puede presentar una hipertermia, una rigidez muscular, temblor u otros movimientos anormales. Se eleva la creatinquinasa, hay una confusión, taquicardia, estupor, eh, incontinencia urinaria, acidosis metabólica. Aquí, la asociación de fármacos va a aumentar siempre el riesgo de aparición del síndrome neuroléptico maligno. También se asocia a fármacos inhibidores enzimáticos porque aumentaría las concentraciones plasmáticas del fármaco objeto y de la interacción y su toxicidad. Fármacos que podrían causar síndrome neuroléptico maligno son los que aparecen en esta diapo. Por lo tanto, cuando yo estoy con algún paciente que está con tratamiento con un neuroléptico y empieza con fiebre y no tengo origen, yo siempre tengo que pensar en un síndrome neuroléptico maligno. Otro síndrome es el síndrome serotoninérgico. Este se presenta en un grupo, es un conjunto de signos y síntomas atribuidos a la excesiva actividad de la neurotransmisión serotoninérgica del sistema nervioso central y periférico. Aquí los pacientes pueden presentar hipertensión arterial, taquicardia, estamos pensando serotonina, hipertensión arterial, taquicardia, taquiapnea, hipertermia, aumento del tono intestinal, agitación, delirio, mioclonía, hiperreflexia y hasta llegar a coma. Puede aparecer como resultado de sobredosis de medicamentos que aumentan el tono serotoninérgico o por la interacción de estos con fármacos con acciones parecidas que incrementan o potencian su concentración plasmática. Este tiene un periodo de latencia, es muy complicado, y tiene un periodo de latencia menor a 24 horas. Aquí tenemos los fármacos que podrían causar el síndrome serotoninérgico. Tengo fármacos desde la amitriptilina que se utiliza en atención primaria, ciclobenzaprina, paroxetina, sertralina, ya la sibutramina que no se utiliza, venlafaxina, así que igual es complicado. Aquí tengo un caso clínico. Tenemos un hombre de 72 años de edad desarrolla un síndrome serotoninérgico durante la administración concomitante de linezolid y mirtazapina. Linezolid, un antibiótico, mirtazapina, un antidepresivo. Tras una intervención quirúrgica de una colestomía parcial por un cáncer de colon, presenta complicaciones postoperatorias con el fracaso de la sutura, con dolor abdominal y shock séptico, y se precisa el ingreso a la UCI. En el día 35 del postoperatorio presenta fiebre y se administra linezolid, 600 miligramos cada 12 horas, y se le añade la mirtazapina por su estado de ánimo. Yo creo que el primer caso de error es partir con mirtazapina para un paciente añoso. 24 horas después de iniciar el tratamiento con el antidepresivo, se presenta el paciente insomnio y confusión. Durante los días siguientes presenta mioclonía en la lengua y labios, taquicardia, en ritmo sinusal, la hemodinamia y el estado respiratorio hacen sospechar de un síndrome serotoninérgico. A los 7 días de tratamiento se suspende el linezolid y la mirtazapina. A las 72 horas los síntomas se habían resuelto, excepto por la taquicardia, que se normalizó a los 7 días después. A ver, la mirtazapina es un antidepresivo que aumenta la neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica a nivel central.
Primer error es la administración. La ficha técnica contraindica la administración concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa, incluso posterior a más de 2 semanas después de la suspensión del fármaco. Mesolid es un antibiótico con efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, reversible, no selectivo. Por lo tanto, aquí, si yo, si yo tenía que administrar Linesolid, porque es un paciente que está hospitalizado, entonces tienen que haberle hecho un cultivo y sabían que era sensible la bacteria al Linesolid, por el cuadro depresivo yo no puedo utilizar mirtazapina porque está absolutamente contraindicado. Si yo al estar pasando ficha veo este error, yo sí o sí debo gritar, porque el síndrome serotoninérgico aquí está clarito. Otro efecto adverso, perdón, interacción eh, farmacodinámica es la aparición del torsade de Pointes. Varios fármacos, especialmente antiarrítmicos del grupo 1A y el 1,3, que cuando veamos antiarrítmicos lo van a saber, pueden causar una prolongación del segmento QT, que puede evolucionar a un cuadro de una arritmia grave que se llama torsade de Portes, que puede ser fatal. Existen muchos factores de riesgo que generan, como el género femenino, enfermedad cardíaca previa, dosis altas de fármacos causantes, antecedentes familiares de riesgo de prolongación del segmento QT, hipopotasemia, que podrían aumentar la probabilidad de la aparición. Aquí tengo fármacos que siempre me pueden prolongar el segmento QT, ¿cierto? Pero por lo tanto, si yo aparte soy mujer, no, idealmente que no. Si yo tengo otro medicamento que puede generar el mismo efecto, debería elegir el otro. Si yo tengo antecedentes o, o antecedentes familiares de generar arritmias, no puedo utilizar estos medicamentos. ¿Cómo yo lo voy a saber? Conversando con el paciente. Lo bueno es que el torsade de poste tiene una incidencia muy, muy baja, pero como vemos, este cuadro de arritmia puede ser fatal. Cuando yo prescribo un fármaco asociado a otros principios activos, puede generarse siempre un riesgo potencial de interacción farmacológica. Una interacción farmacológica potencial o teórica puede transformarse en clínicamente relevante o no en función a que si el efecto sobre los otros medicamentos o la clínica del paciente genera un efecto advertible. Este evento puede afectar de manera positiva o negativa en el escenario terapéutico del paciente, lo que habíamos visto al principio. Pueden haber muchas interacciones farmacológicas, pero y yo las que tengo que poner ojo son en las que tengan un peso clínico. La probabilidad que se desencadene una interacción farmacológica clínicamente relevante va a depender de muchos factores, sobre todo de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas a los principios activos. Por eso tengo que mirar el todo. Cuando se detecta una posible interacción farmacológica, debo analizar si a fin de poder detectar su relevancia clínica y, de ser el caso, hacer las modificaciones necesarias en el tratamiento del paciente, lo que habíamos visto. Yo tengo que analizar si vale la pena o no generar alguna modificación en su farmacoterapia o solicitar una modificación en su farmacoterapia. Pero de alguna manera tenemos que ordenarnos. Tiene que haber yo tengo que ser capaz de determinar la probabilidad, pero usando un instrumento o algoritmos o una escala de probabilidades que involucren distintas cuestiones clínicas en función de la respuesta y de esta manera permitir establecer si este evento está produciendo una interacción farmacológica.
¿Cómo yo voy a saberlo? Siempre el conocimiento y la detección de una intervención de una interacción farmacológica va a permitir una actualización en la farmacoterapia del paciente y esta solamente yo la voy a lograr generando conocimiento, que lo tengo que ver también por la evidencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo varios algoritmos. Aquí tenemos uno que es el algoritmo de Naranjo, que se caracteriza por un conjunto de preguntas, ¿cierto? Que en función de sus respuestas se establece un grado de probabilidad de que el efecto adverso se debe al medicamento evaluado. Es un cuestionario sencillo de aplicar y de interpretar. Es dicotómico, sí o no. Presenta limitaciones, eso sí, porque para determinar la probabilidad de que haya una interacción farmacológica no considera la presencia de dos fármacos en el evento. Y ahí está, porque dijimos que una de las características una de los requerimientos para que se produzca una interacción farmacológica es que exista más de un medicamento. Aumentando la cantidad de medicamentos en la farmacoterapia, aumenta también la probabilidad de que aparezca. Si yo no logro pesquisar esto en el algoritmo que yo estoy utilizando para diferenciar si existe o no existe interacción farmacológica, no me sirve de mucho. Por lo tanto, es bastante poco útil. Existe, pero es bastante poco útil. Pero tenemos este otro, que es el algoritmo de Horn. Este está basado en el algoritmo de Naranjo, pero aquí apañan dos conceptos: el fármaco precipitante, como el fármaco que genera la interacción farmacológica, y el fármaco objeto, como el fármaco afectado. Actualmente, este algoritmo de probabilidad de interacción farmacológica es mucho más adecuado para evaluar la probabilidad de un evento entre dos fármacos se deba a una interacción farmacológica. Vamos a hacer este ejemplo. Yo quiero que ustedes lo hagan. Yo se los voy a mandar hecho, resuelto, pero la idea es que ustedes lo hagan, lo analicen y me indiquen si la probabilidad de la interacción entre la warfarina y la eritromicina es probable o no es probable. A ver, no, mejor hagámoslo entre todos. Dice, se trata de una paciente de 77 años que está tratada con warfarina. La warfarina es un anticoagulante, ¿cierto?, que inhibe la coagulación de los mediadores de coagulación dependientes de vitamina K. Tiene 77 años, está tratada con warfarina a una dosis de 14 miligramos por semana durante 4 meses como profilaxis para un tromboembolismo por una fibrilación auricular. La paciente tiene fibrilación auricular, para evitar que se produzca un tromboembolia, le dan warfarina. Durante ese periodo había presentado valores de INR, que es un valor determinado para ver la eficacia del anticoagulante, ¿ya? Está entre 1,8 y 2,5 y el intervalo de normalidad es entre 2 a 3. Entonces, está incluso un poquitito, debería estar un poquitito más alto. Debido a una conjuntivitis bacteriana, inició tratamiento con eritromicina en colirio. 3 semanas después de la aplicación del colirio en ambos ojos, el INR se elevó hasta valores de 8,5, valores muy altos, por lo tanto, ojo ahí. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente se suspendió la warfarina por 2 días y el INR disminuyó a 4,7. Poco, pero disminuyó. Tras no administrar 4 tomas de warfarina, se disminuyó la dosis. Pasamos de estos 14 miligramos por semana a 12 miligramos por semana y después de 5 semanas el INR fue de 1,5. Antes se había disminuido, se suspendió la eritromicina 5 días antes. Así que se decidió incrementar, como estábamos muy abajo ahora, se decidió incrementar la warfarina a 16 miligramos por semana durante 5 meses, en los que el INR
mostraba valores comprendidos entre el 2,9 y 3,4 elevado. En el análisis de rutina posterior, el INR fue de 4,2. Tras interrogar a la paciente, se indicó que había vuelto a reutilizar el tratamiento con eritromicina por criterio propio, 5 días antes de la determinación. Por eso tenía ese valor tan elevado. Se ajustó la dosis a 13 miligramos por semana con valores del INR por sobre el 1,8 y el 2,4. Así que ya volvimos, se supone que, a tratamiento. Vamos viendo las preguntas. Aquí vamos a plantear si una interacción farmacológica entre la eritromicina como fármaco como dijimos que le pusieron a la P, era fármaco precipitante. Y la warfarina como fármaco objeto. Pregunta 1. ¿Existen notificaciones o documentación creíble de la interacción de esta interacción en humanos? Sí, aquí hay evidencia que la eritromicina puede interaccionar con la warfarina en humanos. Entonces, esta sumaría 1. Pregunta 2. ¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco precipitante? Aquí el fármaco precipitante dijimos que era la eritromicina, que es un inhibidor de la isoenzima del citocromo P1A2 y del citocromo P3A4. Por lo tanto, sí, esta también sumaría un punto. Pregunta 3. ¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco objeto? Aquí la warfarina, como es sustrato de esas isoenzimas y que inhibe la eritromicina, por lo tanto, sí, también sería un punto. En la pregunta 4, ¿existe una relación temporal consistente entre el evento producto y el curso de la interacción, desde el comienzo hasta el fin? Aquí obviamente hay una interacción, hay una relación temporal. Acuérdense que anteriormente a la administración de la eritromicina, el INR estaba en rangos normales. Cuando se introdujo el antibiótico, el IRN aumentó y se tuvo que disminuir las dosis de warfarina. Cuando se retiró la eritromicina, el IRR se fue normalizando y requirió un aumento de la dosis del anticoagulante. Por lo tanto, sí hay una relación temporal consistente entre el evento el evento producido y el curso de la interacción. Así que también es un punto. Pregunta 5. ¿Remitió la interacción cuando se suspendió el fármaco precipitante sin cambiar el fármaco objeto? Si no se suspendió, usar se desconoce o no aplica. Aquí, cuando se retiró la eritromicina, el INR disminuyó, así que también es otro punto. Pregunta 6. ¿Reapareció la interacción cuando se volvió a administrar el fármaco precipitante en presencia del fármaco objeto? En este caso, la paciente se automedicó, entonces volvió a administrarse la eritromicina, mostrando de nuevo un aumento en el IRN. Por lo tanto, aquí se sumaría 2. Pregunta 7. ¿Pueden haber otras causas alternativas del evento que sean razonables? Sí, lo podemos pensar así. No hubieron otras causas que pudieran generar un aumento del INR. El cumplimiento de la administración de la warfarina era el correcto y no se indicaban otras posibles causas, así que esta sumaría 1 nomás. Pregunta 8. ¿Se detectó el fármaco objeto en sangre o en otros fluidos en concentraciones consistentes con una interacción propuesta? Aquí no se realizó monitorización de las concentraciones plasmáticas, así que esta pregunta no sumaría ninguna. Entonces, esta me va a dar más de 8, por lo tanto, esta interacción es altamente probable. A todo esto, si nosotros hubiéramos hecho este mismo con el algoritmo de Naranjo, también nos hubiera dado como caso probable. Este es un ejemplo nomás, chiquillo. Yo no les voy a pedir la prueba tampoco responder un caso clínico en relación a la probabilidad de interacción farmacológica de Horn. ¿Por qué? Porque yo necesito, para poder hacerlo, que se documente. Porque tenemos que sacar la documentación para poder hacer la respuesta, generar la respuesta.
Ahora, ¿cuáles son las relevancias clínicas de las clasificaciones de las incompatibilidades farmacológicas? Porque si no, si nos ponemos a pensar y analizar, nos vamos a volver locos. Una vez conocida la probabilidad, el paso final del análisis es establecer la relevancia clínica y en función a ello decidir no usar la combinación de los fármacos, ajustar la dosis y la posología y vigilar los parámetros de eficacia y seguridad en el tratamiento farmacológico, utilizar la combinación de fármacos, porque la interacción no presenta relevancia clínica. Chiquillos, ustedes cuando estén a cargo de los polidetacos, que generalmente los lideran los profesionales de enfermería, se van a encontrar con muchas interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos de anticoagulantes orales tienen un rango terapéutico súper estrecho. Entonces, por eso yo encontraba que era importante que abordáramos el caso de las incompatibilidades farmacéuticas y las interacciones farmacológicas en mayor profundidad. Yo sé que es medio complejo, pero si ustedes se ponen a analizar, las interacciones farmacológicas conllevan todos los movimientos, toda la materia que hemos visto, desde la farmacología, desde la farmacocinética, la farmacodinámica, las formas farmacéuticas, las vías de administración. Todo esto se engloba para poder analizar las interacciones farmacológicas. Esa era la clase que tenía para hoy. Espero que haya quedado clara. Si hay alguna duda o quedó alguna consulta, me escriben por el chat, no hay problema.